Hay partidos que comienzan con el silbatazo del árbitro y hay otros que comienzan mucho antes. Esta historia tuvo declaraciones, acusaciones, un enfrentamiento fuera de la cancha, una polémica que cruzó fronteras y a un Lionel Messi en medio de todo. Pero cuando finalmente llegó el momento de jugar, ocurrió algo que ese ruido terminó ocultando. Rayados hizo una de las eliminatorias internacionales más memorables de su historia reciente. Primero, conquistó Miami. Después, defendió Monterrey. Muchos recuerdan aquella eliminatoria porque Lionel Messi quedó fuera. Nosotros vamos a contarla por otra razón. Porque durante aquellos 8 días, Rayados le recordó a todo el continente algo que en Monterrey ya sabían desde hacía mucho tiempo. ¿Quién es el rey del norte? Para entender por qué aquella eliminatoria terminó significando tanto, tenemos que regresar a abril del 2024, porque en aquel momento enfrentar al Inter de Miami significaba algo muy diferente a enfrentar simplemente a otro equipo de CONCACAF. Lionel Messi había cambiado por completo la dimensión del proyecto y no había llegado solo. Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, 4 futbolistas que habían compartido algunos de los mejores años del Barcelona, ahora estaban juntos nuevamente en Miami. Cada partido atraía cámaras, cada aparición de Messi generaba titulares y cada competición donde participaba el Inter de Miami recibía una atención que difícilmente habría tenido antes. Y entonces el sorteo puso enfrente a Monterrey, un club que no necesitaba aprender cómo competir internacionalmente. Para entonces, Rayados ya había levantado múltiples títulos de CONCACAF, ya había disputado mundiales de clubes, ya había enfrentado a algunos de los equipos más importantes del planeta y había construido buena parte de su identidad moderna precisamente en noches como esta. De un lado, probablemente el proyecto más mediático del continente. Del otro lado, uno de los clubes mexicanos más acostumbrados a competir internacionalmente. Para muchos, era Messi contra Monterrey. Para Rayados, era simplemente otra oportunidad de competir por un título internacional. Pero antes de que rodara el balón, el entrenador de Monterrey decidió hablar. Todos sabemos que el fútbol es negocio. Ujú. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro? O sea, el negocio no va por el lado de Monterrey. Pero eso lo sabemos todos. ¿Entiendes? No es que yo estoy diciendo algo que no conozcamos todos. Claro. Deportivamente le voy a ganar. Después no puedo manejar otras cosas. Fernando Ortiz acababa de decir en voz alta algo que inevitablemente iba a generar polémica. No estaba acusando directamente a un árbitro de ayudar al Inter de Miami, pero sí estaba poniendo sobre la mesa una sospecha que todo lo que representaba Lionel Messi podría influir en el entorno de una competición, y esas palabras llegaron hasta Miami. Pero por más ruido que existiera fuera de la cancha, nada de eso podía decidir quién avanzaría. Para eso, había que jugar. 3 de abril del 2024, Miami, Florida. Cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Inter de Miami contra Monterrey. Y había una ausencia imposible de ignorar. Lionel Messi no estaba disponible para jugar. Una lesión
lo dejó fuera del partido de ida. Pero aunque no estuviera sobre la cancha, toda la atención seguía girando alrededor de él. El partido comenzó como probablemente muchos esperaban. Inter de Miami tomó la iniciativa y al minuto 19, Tomás Avilés encontró el primer gol. Por primera vez en la eliminatoria, Rayados estaba obligado a responder. Y aquí comenzó a aparecer algo que terminó definiendo toda la serie. Monterrey no perdió la cabeza. El partido avanzó. Miami seguía arriba. Hasta que llegó una jugada que cambió completamente el escenario. Monterrey adelantó líneas, aumentó la presión y comenzó a empujar al Inter de Miami cada vez más cerca de su propia área. Al minuto 69, Maxi Meza apareció. Rayados había regresado, pero todavía no estaba satisfecho. Faltaban pocos minutos. La lógica decía que Monterrey podría regresar a casa con el empate, un resultado valioso, una eliminatoria abierta. Pero Rayados vio algo más. Jorge Rodríguez levantó la cabeza y Monterrey acababa de darle la vuelta al partido. Rayados había viajado a Florida, había comenzado perdiendo y regresaría a Monterrey con ventaja. Deportivamente, la noche parecía terminada. Pero aquella noche, el partido no terminó cuando el árbitro pitó el final, porque mientras los jugadores abandonaban la cancha, la tensión que había comenzado días antes frente a un micrófono estaba a punto de explotar detrás de las puertas del vestidor. Estuvo caliente, fue al término del partido. Tata Martino se fue directamente a reclamarle al árbitro. A la reclamación se unieron Jordi Alba, Leo Messi y Luis Suárez, que estaba fuera de sí. De ahí se toparon con el cuerpo técnico de Monterrey. Quisieron encarar al Tano Ortiz, por lo que el Tano había declarado. Pero hasta ese momento, todo seguía siendo una reconstrucción de lo ocurrido detrás de puertas cerradas. Hasta que apareció la versión de alguien que estaba ahí. Y claro, cuando entran dos árbitros, lo encara Messi y le dice de todo a los 3-4 árbitros, de todo, ¿eh? Y atrás de él, o al lado de él, el Tata Martino. Pero desubicadísimos los dos. Entonces a la gente de la CONCACAF la miro y le digo, si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos. El Tata Martino, que estaba entrando al vestuario, se dio vuelta, me empezó a decir todo. Le apareció Messi y me quería comer crudo. Pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. Y me ponía el puño al lado. ¿Quién te pensás que sos? ¿Quién sos, salame? No sé. Era una versión, la versión de Nico Sánchez. Pero una versión suficientemente fuerte como para convertir una discusión privada en una polémica internacional. El audio comenzó a circular. Los medios lo retomaron y la historia explotó a ambos lados de la frontera. Pero había un problema. Nico Sánchez nunca había pensado que aquella grabación terminaría siendo pública. Poco después, Nico Sánchez decidió hablar nuevamente, esta vez públicamente. Me hago presente con este video para hablar de este audio que se viralizó en el día de hoy. Entiendo que al hacerse público este audio, mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona a la cual yo no conozco, a la cual me referí de una manera irrespetuosa, así que le ofrezco mis disculpas. Pero bueno, espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como todos ellos. Y voy a defender siempre a mi club. Mientras el audio recorría México, Estados Unidos y Argentina, Monterrey tomó otra decisión. El club presentó ante la CONCACAF una queja relacionada con lo sucedido después del encuentro. Hasta dónde llegó aquella confrontación depende en parte de los testimonios de quienes estuvieron ahí. Lo que sí quedó documentado fue su consecuencia.
Una eliminatoria que había comenzado con declaraciones terminó regresando a Monterrey cargada de una tensión completamente distinta. Y mientras todo el continente discutía sobre lo que había ocurrido en Miami, en Monterrey la conversación era mucho más sencilla. Faltaban 90 minutos. Rayados tenía ventaja. Messi estaría en la cancha. Y miles de rayados tenían muy claro que esta vez ellos también iban a jugar. Ocho días después, la historia llegaba a Monterrey. Rayados regresaba a casa con ventaja. Había ganado 2-1 en Miami, pero la eliminatoria estaba lejos de terminar. Inter de Miami necesitaba remontar y esta vez Lionel Messi sí estaría en la cancha. Y había alguien que tampoco llegaba nuevo a esta historia: la afición de Rayados. Porque incluso lejos de Monterrey, los Rayados ya habían hecho sentir su presencia. Viajaron a Florida, cantaron, acompañaron al equipo y celebraron aquella remontada en territorio estadounidense. Pero ahora, la historia había cambiado de escenario, porque esta vez era el Inter de Miami quien tenía que entrar a la casa de Rayados. Más de 50,000 personas estaban listas, no solamente para ver el partido, también para empujarlo. Porque después de todo lo ocurrido durante aquellos 8 días, aquella noche, el Gigante de Acero no iba a ser solamente el escenario, iba a ser parte de la eliminatoria. Y entonces apareció Lionel Messi. Después de perderse el partido de ida por lesión, el jugador alrededor del cual había girado buena parte de la conversación durante toda la semana, finalmente estaba sobre la cancha. El Gigante de Acero tenía claro cuál era su papel aquella noche: presionar, hacerse sentir y empujar a los 11 que vestían de azul y blanco. Porque independientemente del nombre que estuviera enfrente, aquella noche su prioridad era una sola: Monterrey. Durante 8 días se había hablado de todo, de las declaraciones del Tano, del arbitraje, del altercado, del audio de Messi, pero ahora nada de eso importaba. 11 contra 11, 90 minutos y una semifinal en juego. El escenario era sencillo. Rayados tenía ventaja. Inter de Miami necesitaba marcar. Eso obligaba al equipo estadounidense a tomar riesgos. Y Monterrey sabía que cada espacio podía convertirse en una oportunidad. Los primeros minutos fueron una batalla por controlar algo más importante que el balón: el ritmo. Porque si Miami conseguía golpear temprano, podía cambiar completamente la eliminatoria. Pero si Rayados encontraba el primero, la noche podía empezar a inclinarse definitivamente hacia Monterrey. Y entonces llegó el error. En una eliminatoria así, hay errores que puedes corregir y hay otros que cambian completamente una serie. Rayados acababa de golpear primero y la remontada acababa de volverse muchísimo más complicada, y el estadio lo entendió inmediatamente. Cada recuperación comenzó a celebrarse, cada duelo ganado levantaba la tribuna, cada minuto que pasaba acercaba a Monterrey un poco más a la semifinal. La presión ya no estaba sobre Rayados, estaba del otro lado.
Y entonces apareció la decisión que terminó definiendo aquella noche. Monterrey podía protegerse, podía bajar líneas, podía defender la ventaja, podía intentar consumir los minutos y sobrevivir. Pero aquella noche, Rayados no había salido a sobrevivir. Había salido a terminar el trabajo. Con la ventaja en el marcador, Monterrey pudo haberse conformado, pero hizo exactamente lo contrario. Siguió buscando, siguió presionando, siguió atacando, porque aquella noche Rayados no quería administrar la eliminatoria, quería sentenciarla. Inter de Miami necesitaba reaccionar, pero mientras más buscaba el partido, más espacios comenzaban a aparecer. Y entonces, Berterame encontró uno. Y por primera vez en aquella noche, la semifinal empezaba a sentirse cerca. El estadio también lo sintió. La tensión de los primeros minutos empezó a transformarse. Ya no era solamente ruido, era confianza. Rayados había ganado en Miami, estaba ganando en Monterrey y el equipo más mediático del continente empezaba a quedarse sin respuestas. Y todavía faltaba uno, porque las grandes noches necesitan un momento que las haga inolvidables. 3-0, 5-1 en el global. La eliminatoria estaba terminada. Inter de Miami encontraría un gol antes del final, pero para entonces la historia ya estaba escrita. Se acabó. Rayados estaba en semifinales. Había ganado en Miami, había ganado en Monterrey. 5 goles, 2 victorias, una eliminatoria que durante semanas había girado alrededor del nombre más grande del fútbol mundial. Terminó perteneciendo a Rayados. De repente, todo el ruido de los días anteriores parecía lejano, porque al final, ninguna declaración marcó un gol, ningún audio ganó un partido, ninguna polémica decidió la eliminatoria, la decidió el fútbol. Con el tiempo, los resultados se convierten en números. 3-1, 5-2 global, una semifinal más. Pero hay partidos que sobreviven al marcador y aquella eliminatoria pertenece a ese grupo. Porque Rayados no enfrentó solamente a un equipo, enfrentó a todo lo que representaba el proyecto más mediático del continente. Los reflectores, la presión, las expectativas, el ruido. Y respondió de la única manera que realmente importa en el fútbol, ganando. Pero aquella noche no nació la identidad internacional de Rayados. Esa historia había comenzado mucho antes, en Sudamérica, en CONCACAF, en el Mundial de Clubes. Miami fue solamente otro capítulo, uno de los más ruidosos. Muchos recordarán aquella eliminatoria porque Lionel Messi quedó fuera. Yo prefiero recordarla por otra razón, porque durante aquellos 8 días, Monterrey volvió a demostrar que no importa contra quién se enfrente, ni cuántas cámaras estén mirando. Cuando Rayados sale a competir internacionalmente, nunca sale a ser invitado. Aquella noche, Lionel Messi entendió quién era el rey del norte, pero en Monterrey, eso ya lo sabíamos.